Dos enfermeras jóvenes lo vieron pasar por el pasillo y sus susurros lo siguieron como una estela. Comentaban que el paciente del ala VIP se había transformado en algo notable durante su hospitalización. Una semana de misiones diarias. Una semana de flexiones, abdominales, sentadillas y 10 kilómetros de carrera, más las penalizaciones que el sistema aplicaba sin compasión cuando fallaba, más los puntos de estadística acumulados con la paciencia de quien construye algo que nadie más puede ver. Convocó la ventana de estado. Fuerza en 31. Todas las demás estadísticas en 10. El resultado de una semana de asignaciones deliberadas. Había concentrado cada punto disponible en un solo atributo porque era el que más claramente entendía y el que más directamente transformaba su capacidad de sobrevivir. La lógica era simple y había funcionado con una precisión que todavía le resultaba difícil de procesar del todo. Ya era hora de salir del hospital. Las miradas de las enfermeras eran incómodas no por lo que insinuaban sino por la atención que atraían, y Jingwoo no quería atención. Quería crecer en silencio. Metió la mano en el bolsillo y sacó la llave de oro. Era pequeña y de diseño simple, casi decorativa, el tipo de objeto que en cualquier otro contexto pasaría por un llavero sin importancia. Pero la pantalla de información que flotaba sobre ella describía algo completamente diferente. Una llave de mazmorra de rareza E, capaz de abrir acceso instantáneo a una mazmorra específica en la entrada número 3 de la estación de metro de Apyeon. Había llegado como recompensa de una caja aleatoria. Jingwoo la había guardado esperando el momento adecuado. Ese momento había llegado. El plan era sencillo en teoría: entrar, echar un vistazo, salir si la situación se ponía peligrosa. Después de una semana corriendo 10 kilómetros diarios, confiaba en sus piernas lo suficiente como para que la opción de huir fuera genuinamente viable. Lo que no había contemplado era que las mazmorras instantáneas no funcionaban como las mazmorras normales. La llave desapareció en el momento en que cruzó el umbral de la entrada número 3. Y cuando intentó dar media vuelta, una barrera invisible le bloqueó el paso con la solidez de algo que no tenía ningún interés en negociar. Golpeó la superficie transparente con los puños. Gritó hacia el exterior. Las personas del otro lado seguían su camino sin detenerse, sin mirarlo, pasando a través del punto donde él estaba como si pertenecieran a dimensiones adyacentes que no podían tocarse. El mensaje del sistema fue breve y definitivo. No era posible abandonar la mazmorra. Solo había dos salidas: derrotar al jefe, o usar una piedra de retorno. Jingwoo soltó el aire lentamente, se dio la vuelta, y contempló lo que lo rodeaba. La estación de Apyeon había dejado de ser una estación de metro. Las enredaderas cubrían las paredes de arriba a abajo. El olor a carroña flotaba en el aire con la densidad de algo que lleva tiempo acumulándose. Desde algún punto oscuro y lejano llegaba un sonido que podía ser el aullido de un animal o podía ser algo peor. Las luces del techo parpadeaban con la agonía lenta de equipos que nadie iba a reparar. Sacó la espada de acero del inventario y bajó las escaleras. Lo detectó antes de verlo. El olor era la primera señal, ese hedor específico a carroña húmeda que las bestias de tipo animal dejaban como tarjeta de presentación. El segundo indicador fue el silencio estratégico del entorno, esa quietud particular de lo que espera antes de atacar. El depredador atacó desde el escaparate de una tienda de ropa, destrozando el cristal con la fuerza de su salto, y apuntó directo a la nuca de Jingwoo. Jingwoo ya estaba girándose. La espada trazó un arco ascendente que interceptó la barbilla de la criatura en pleno vuelo. El impacto la mandó al suelo. El primer Lican cayó. Pero había traído compañía. Dos más emergieron de la oscuridad del escaparate con las fauces abiertas y la determinación de quien no ha visto lo que le acaba de pasar a su compañero. Jingwoo blandió la espada con demasiada fuerza y la hoja quedó clavada en el suelo. Tiró. No cedió. Uno de los Lican se abalanzó hacia su cara y él se agachó, dejando que la inercia del animal lo llevara a estrellarse contra las baldosas con una fuerza que dejó grietas en el suelo. Los dientes de acero habían ganado su nombre honestamente. Sin tiempo. Abandonó la espada y giró el puño. El impacto generó un sonido como de viento comprimido y la cabeza del segundo Lican desapareció en una explosión de fuerza que mandó el cuerpo contra el techo antes de que cayera al suelo. Jingwoo se quedó mirando su propia mano con una expresión que era igual partes asombro e incredulidad. El tercer Lican también lo miraba, pero con una expresión completamente diferente. Bajó la cola, retrocedió paso a paso, y desapareció entre las sombras. El sistema confirmó la victoria y anunció algo más. Un nivel alcanzado. Nivel 2. Todas las estadísticas habían subido un punto por el aumento de nivel. Pero lo que le interesaba era la implicación. Matar monstruos también daba experiencia. No solo las misiones. No solo las recompensas. Cada combate era una oportunidad de crecer. Revisó el cuerpo del primer Lican con la meticulosidad de un cazador que sabe que los núcleos mágicos representan dinero real, y no encontró nada. Ningún núcleo.
Pero en la boca, entre los dientes, algo brillaba tenuemente. El sistema preguntó si quería tomarlo. Era un colmillo, clasificado como basura, vendible en la tienda. Había una tienda. Exploró esa función con la curiosidad cautelosa de quien accede a un menú que no esperaba encontrar. La compra estaba bloqueada por nivel insuficiente. La venta funcionó de inmediato. 20 monedas de oro por el colmillo. Entonces escuchó el regreso. El Lycan que había huido volvía con refuerzos. Más de 20 bestias se materializaron desde las sombras del centro comercial subterráneo, con los ojos brillando y los gruñidos superponiéndose en una cacofonía que llenó el pasillo entero. Qingguo los contó con una sonrisa que él mismo reconocería, si pudiera verla desde fuera, como algo completamente nuevo en su cara. Puntos de experiencia. Colmillos para vender. Niveles por ganar. Se lanzó hacia adelante. Lo que siguió fue una cacería sistemática que transformó el primer piso de la estación en un escenario de derrota ordenada para los Lycans. Qingguo se movía entre ellos con una fluidez que su cuerpo de hacía una semana no habría podido generar, la fuerza para terminar cada encuentro en pocos golpes, los reflejos para anticipar los saltos, la resistencia para no detenerse entre un combate y el siguiente. Cuando el último Lycan del primer piso cayó, el sistema le otorgó un título que no había anticipado: Asesino de Lobos. Todas las estadísticas aumentaban un 40% cuando combatía contra monstruos de tipo bestia. No era un efecto trivial, y el número de bestias de ese tipo en el mundo era considerable. Su inventario se llenaba lentamente. 34 colmillos, 2 dagas oxidadas con estadísticas inferiores a su espada, ropa de aventurero que era literalmente inutilizable, y una piedra de retorno. El botín era modesto pero consistente. Vendió todo lo que no necesitaba y el contador de oro subió a más de 1000 monedas. El segundo piso añadió nuevos tipos de enemigos, monos y panteras negras que requerían diferentes respuestas. Los monos atacaban desde arriba, los felinos desde los flancos simultáneamente. Qingguo aprendió a leer el ritmo de cada especie con la rapidez de quien tiene la percepción suficientemente alta como para que los movimientos del enemigo parezcan más lentos que en tiempo real. Ahí fue cuando entendió la estadística de agilidad. No era velocidad en el sentido convencional. Era la capacidad de procesar lo que ocurría con suficiente antelación como para que el mundo externo pareciera decelerar. Cuando un mono caía del techo, lo veía venir con la claridad de algo en cámara lenta. Cuando 2 panteras saltaban desde ángulos opuestos, tenía tiempo para elegir dónde esquivar antes de que llegaran. Era como si el tiempo entre la amenaza y el impacto se hubiera estirado exclusivamente para él. La sinergia entre fuerza y agilidad era real y multiplicativa. No sumaban, se potenciaban mutuamente. Su nivel se estancó en 15 después de limpiar el primer y segundo piso varias veces. Era el límite de lo que esa zona podía ofrecerle. Lo que quedaba estaba abajo. El tercer piso. Había evitado las escaleras durante horas, no por cobardía sino por la misma lógica que lo había llevado a esperar antes de bajar. Si había algo poderoso allí, era mejor llegar con el máximo de lo que ese entorno podía darle. Pero ahora su nivel estaba techeado, sus estadísticas estaban tan altas como los 2 primeros pisos podían elevarlas, y seguir posponiendo era simplemente dilación. Bajó con la espada en la mano y todos los sentidos al máximo. Las escaleras eran más largas que las de los pisos anteriores, o eso le parecía. Al fondo de los andenes, donde normalmente esperarían los trenes, había una extensión de agua negra e inmóvil que absorbía la escasa luz sin devolver ningún reflejo. Qingguo se acercó para observarla mejor. Lo que salió del agua no era un tronco. Era una serpiente del grosor de un árbol centenario, con escamas azules que captaban la luz de una manera que comunicaba. Qingguo golpeó con la espada en un movimiento que habría partido en 2 a cualquier Lycan. La hoja se rompió contra las escamas. El sonido del metal cediendo resonó por todo el andén. La defensa de Kasaka era de una categoría que su arma actual no podía penetrar. Necesitaba otra solución. Kasaka evaluó a su presa con los ojos verticales de algo que no ha necesitado evolucionar porque nunca ha encontrado nada que represente un riesgo real, y cargó. Qingguo aplicó la agilidad. El mundo se ralentizó. La masa enorme de la serpiente se convirtió en un proyectil cuya trayectoria podía leerse con la precisión de una ecuación. Se apartó en el último instante posible, dejó que las fauces abiertas pasaran junto a él, y se situó detrás de la cabeza antes de que Kasaka terminara de procesar que su ataque había fallado. Rodó los brazos alrededor del cuello de la serpiente y apretó. Lo que siguió no fue elegante. Kasaka se sacudió con la fuerza de algo que podía derribar paredes, golpeando a Qingguo contra el suelo y las columnas con la determinación de quien no acepta que algo de su tamaño pueda estar en desventaja. Qingguo absorbió cada impacto apretando los dientes y sin soltar. Si hubiera llegado a ese piso sin haber pasado horas limpiando los 2 anteriores, sin los niveles acumulados, sin la fuerza en 40 y tantos puntos,
Kasaka habría ganado en el primer minuto. El cráneo de la serpiente cedió con un sonido que era inconvenientemente descriptivo. 2 niveles de golpe. El sistema confirmó la victoria sobre el jefe final y el botín apareció. El colmillo convertido en daga, con estadísticas de rareza C y efectos de parálisis y sangrado, y una bolsa de veneno de rareza que prometía endurecer permanentemente la piel pero reduciría la fuerza en 35 puntos mientras hiciera efecto. La daga fue directamente al inventario activo, reemplazando los fragmentos inútiles de la espada de Kim. El veneno fue al inventario en espera, demasiado costoso en términos de estadísticas para el momento actual, pero potencialmente valioso en el futuro. La mazmorra se disolvió. Las aguas desaparecieron. Las enredaderas se retiraron de las paredes. La estación de metro de Apieón volvió a ser una estación de metro, excepto que las luces estaban encendidas y no había ningún tren. Las calles de fuera estaban vacías de civiles y llenas de uniformes. Soldados y policías ocupaban los accesos. El soldado que lo encontró en las escaleras lo identificó por la espada rota y los rastros de combate en la ropa, y cambió inmediatamente de tono. Lo trató con la deferencia instintiva que los militares reservaban para los cazadores, y lo guió hacia la plaza. Allí, bajo la luz de las farolas, 10 cazadores luchaban contra un golem. Era alto como varios hombres apilados, construido de piedra que absorbía los golpes como si fueran caricias. Los atacantes se desgastaban sin lograr penetrar la defensa. Los sanadores tenían el maná casi agotado. El tanque, un cazador de rango de que Jingwoo no conocía pero cuyo escudo ya mostraba grietas, estaba al límite de lo que su cuerpo podía aguantar. Jingwoo los observó durante unos segundos con la mirada de alguien que está calculando, no sintiendo lástima. Los golems tenían una defensa alta pero un nivel general bajo. La estructura era el problema. La roca aguantaba lo que los cazadores podían generar. Lo que necesitaban era un impacto de una magnitud diferente. No más ataques. Un ataque distinto. Retrocedió varios pasos, alejándose del campo de visión del grupo. Recuperó los fragmentos de la espada de Kim del inventario. Les quedaba algo de poder mágico, suficiente para lo que tenía en mente. Colocó el brazo en posición, apretó los dedos alrededor del metal roto hasta que los nudillos se pusieron blancos, y concentró todo lo que tenía en ese punto. La fuerza de un mes que había empezado siendo 0 y había llegado a 48, la velocidad de la agilidad llevada al máximo. Toda la energía de 9 horas de combate acumulada y dirigida hacia un solo instante. Lanzó. El fragmento de espada cruzó la plaza a una velocidad que el ojo humano registró como un destello de luz, y la cabeza del golem estalló. El cuerpo de piedra comenzó a tambalearse. Los cazadores, que no habían visto de dónde venía el impacto, tardaron un segundo en reaccionar, y luego se lanzaron sobre el golem con la energía renovada de quien ve que el enemigo finalmente está cayendo. Lo remataron entre todos mientras la nube de polvo se expandía sobre la plaza. Jingwoo se dio la vuelta y empezó a caminar. No reclamó el cadáver. No tenía pruebas que pudieran sostener su participación sin revelar más de lo que quería revelar, y lo que el sistema le había dado valía más que lo que el golem pudiera dejar en el suelo. El único rastro que dejó fue la espada rota, que encontraría el cazador de rango de llamado Lee An-soo mientras buscaba respuestas que no encontraría, mirando de la espada al cadáver y de vuelta a la espada sin poder hacer que la ecuación cuadrara. Hina salió al amanecer con la precaución de quien no quiere despertar a nadie, cerrando la puerta del apartamento con el cuidado de una cirujana. Se dio la vuelta para marcharse al colegio y encontró a su hermano mayor trotando hacia ella por el pasillo. Lo miró como si hubiera visto a un extraño con su cara. Él le dijo que se fuera al colegio, que tuviera un buen día. Sacudió la cabeza y empezó a bajar las escaleras. Luego la puerta se volvió a abrir y él le tendió un paraguas. Hina miró el paraguas. Miró el cielo, que en la franja del amanecer se veía perfectamente despejado. Le dijo que no iba a llover. Él insistió con la terquedad específica de los hermanos mayores que no dan explicaciones. Jingwoo cerró la puerta con llave y abrió el inventario. Llevaba 4 días esperando otra llave de mazmorra desde su primera incursión instantánea. Ese fue el momento en que sonó el teléfono. Era el propietario del apartamento, un hombre que lo había visto crecer y que seguía llamándolo estudiante con el cariño persistente de quien no actualiza los títulos aunque cambien las circunstancias. Le llamaba por el alquiler del mes, atrasado por la hospitalización de Jingwoo. Hablaron brevemente. Jingwoo prometió enviarlo de inmediato y el propietario añadió, como siempre hacía, que no se exigiera demasiado, que cuidar a su madre y a su hermana era mucho para llevar solo. Jingwoo colgó y abrió su libreta bancaria. Soltó un largo suspiro hacia el techo y luego, con la decisión práctica de alguien que no tiene tiempo para la autocompasión, fue a buscar trabajo. El problema era estructural. Como cazador de rango es sin historial relevante, las listas de incursiones privadas simplemente no lo querían. Pasó horas revisando páginas web, haciendo llamadas, enviando consultas. La respuesta tácita era siempre la misma:
Los equipos privados buscaban personas que les cubrieran las espaldas, y nadie quería confiar su espalda a alguien clasificado en el fondo absoluto del sistema. Estaba atrapado en una paradoja que conocía bien desde hacía años, solo que ahora la conocía desde el otro lado. Demasiado débil para los gremios, demasiado conocido por sus debilidades para que los independientes lo quisieran. Entonces apareció el anuncio. Sin requisito de rango, Jingwoo marcó el número antes de terminar de leer los detalles. La voz al otro lado era más amable de lo que esperaba. Le explicaron las condiciones. Era una puerta de rango C. El rango E no tendría participación en combate ni parte del botín, pero recibiría 2 millones de wons fijos al final de la incursión por completar el número mínimo requerido. Aceptó y pidió 15 minutos para llegar. El líder del grupo se llamaba Wang Dong. Era un hombre grande y peludo con la cara relajada de quien ha visto suficientes mazmorras como para no ponerse nervioso antes de entrar en otra, y reunió a los 10 cazadores, 8 miembros estables, 2 reclutados para completar el número, con la eficiencia informal de quien hace esto de forma rutinaria. Jingwoo los evaluó con discreción mientras Wang hacía las presentaciones. La estadística de percepción hacía lo que siempre hacía. Le permitía leer la fuerza de cada persona a su alrededor como si fuera información visible a simple vista. 5 de los 8 miembros estables tenían el nivel de un rango C. El 10º miembro era Yoo Hino, de 22 años, con una cara brillante de alguien que todavía no ha aprendido que el entusiasmo no es suficiente. Era rango D y participaría en combate, a diferencia de Jingwoo. Llevaba una espada y un escudo que incluso a distancia tenían el brillo inconfundible del equipo de alta gama, el tipo de armamento que no se adquiría con el sueldo de un cazador principiante sino con el dinero de una familia que podía permitirse preparar bien a su hijo antes de mandarlo a hacer cosas peligrosas. Jingwoo respondió con la cortesía mínima y volvió su atención a Wang. Wang explicó las reglas de la incursión mientras sus compañeros de largo recorrido lo interrumpían con la confianza fácil de quienes llevan años trabajando juntos. Les hizo firmar contratos. Jingwoo leyó el suyo con atención. Sin participación en combate, sin parte del botín, 2 millones al finalizar. Y una cláusula al final que aclaraba que la empresa no asumiría responsabilidades por accidentes ocurridos en el interior. Las incursiones privadas no tenían los seguros de la asociación. Jingwoo lo anotó mentalmente y firmó de todas formas, porque la razón por la que aceptaba el riesgo no era la ingenuidad sino la confianza en su propia capacidad de protegerse. Mencionó, antes de firmar, que el grupo no llevaba sanador. Wang lo confirmó con la naturalidad de quien describe una preferencia de trabajo, explicando que siempre iban así porque conseguir un sanador para una incursión privada era complicado. Jingwoo guardó esa información en el mismo lugar donde guardaba todo lo que observaba. La puerta los esperaba en los terrenos de una construcción abandonada, el esqueleto de un complejo de apartamentos que nunca llegó a completarse. Hino intentó acercarse a Jingwoo con preguntas sobre el edificio. Jingwoo respondió lo suficiente para que no pareciera que lo ignoraba deliberadamente, y continuó caminando. La puerta era grande. Más grande de lo que los miembros del equipo habían esperado para una clasificación C, y uno de ellos lo dijo en voz alta. Wang explicó que la asociación la había revisado 2 veces y que el sistema no mentía sobre los rangos. Entraron. El interior estaba oscuro y en silencio. No el silencio vacío de un lugar sin habitantes. El mago del equipo creó una esfera de luz. Los cazadores miraron a su alrededor buscando las bestias mágicas que debería haber. No las encontraron. Jingwoo tensó los oídos. Desde algún punto que la esfera de luz no alcanzaba, llegaban los pasos. Con un ritmo específico que no era el de pies ni garras en el suelo. Era el ritmo de patas sobre una superficie vertical. Gritó la advertencia en el instante exacto. ¡Arriba! Las cabezas se alzaron justo a tiempo de ver las bestias mágicas descendiendo desde el techo. Insectos gigantes, docenas de ellos, que habían estado esperando en la oscuridad sobre sus cabezas con la paciencia de quienes no tienen prisa porque saben que la presa no puede escapar. Wang Dong reaccionó con la rapidez de un cazador con años de experiencia detrás. Activó una habilidad de provocación y se convirtió en el punto focal de todas las amenazas, su escudo absorbiendo los embates sucesivos con la solidez de algo que había sido forjado específicamente para ese propósito. Mientras él sostenía la línea, el resto del equipo desbordó a las criaturas desde los flancos con flechas, hechizos y espadas, coordinándose con la fluidez natural de personas que han peleado juntas lo suficiente como para no necesitar instrucciones constantes. Jingwoo observó desde la retaguardia con la frustración específica de quien ve una partida de ajedrez mal jugada y no puede intervenir. Los insectos tenían aberturas claras en su defensa que los miembros del equipo de Wang ignoraban repetidamente. La inacción se sentía como contener el aliento durante demasiado tiempo, pero había firmado un contrato y había razones más importantes para mantenerse en su posición. Hino, para su crédito, peleó bien. El equipo caro de su padre compensaba lo que le faltaba en experiencia. El escudo absorbía impactos que habrían derribado a alguien con menos protección,
y la espada tenía suficiente filo para terminar lo que empezaba. Wang ordenó recoger los núcleos mágicos mientras sus compañeros inspeccionaban los cadáveres. Uno de ellos llamó la atención del grupo sobre algo extraño. Varios insectos tenían heridas que no coincidían con ninguno de los ataques del equipo. Patas arrancadas, alas desgarradas, marcas de mordeduras que pertenecían a mandíbulas mucho más grandes que las suyas. Algo ya había estado comiéndose a los insectos antes de que el equipo llegara. Los ojos de los 8 miembros del grupo principal se deslizaron brevemente hacia Jingwoo. Se detuvieron un instante. Se apartaron. Como pensaba. La hipótesis que se había formado al principio de la incursión se confirmaba. Habían reclutado a 2 personas para completar el número mínimo requerido por la asociación, no porque los necesitaran para pelear. La falta de sanador no era descuido sino diseño, un equipo compacto de confianza mutua, con 2 posiciones vacías llenadas por desechables. Tenían práctica en esto. Wang ordenó avanzar con el tono tranquilo de quien sabe cómo termina el día. La sala al fondo del túnel no tenía bestias mágicas. Tenía algo mejor, o algo más valioso para personas con los planes adecuados. Las paredes cubiertas de cristales de maná incrustados en la roca, reflejando la luz de la esfera mágica en cientos de puntos brillantes simultáneos. El cálculo fue rápido. Minarlos todos representaba aproximadamente 1.000 millones de wons. Dividido entre los 9 miembros activos del grupo, poco más de 100 millones cada uno. En una esquina de la sala, durmiendo sobre un lecho de carcasas de insectos a medio consumir, había una araña del tamaño de una casa. Hino se apresuró a revisar el contrato de Jingwoo y señaló a Wang que el documento no excluía a Jingwoo de la distribución de tesoros, solo de los núcleos de bestias. Los cristales de maná eran tesoros. Correspondía dividirlos entre 10, no entre 9. Wang le concedió la razón con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, y añadió que primero había que resolver el problema de la araña. Necesitaban buscar el equipo de minería que habían dejado en la camioneta. Pidió a Jingwoo y a Hino que se quedaran vigilando mientras el resto salía un momento. Jingwoo dijo que de acuerdo. Los 8 salieron. Sus pasos se alejaron por el túnel. Hino preguntó, con la voz de quien empieza a intuir algo sin poder nombrarlo todavía, ¿qué pasaba si la araña se despertaba mientras estaban solos? Jingwoo respondió con el silencio de quien no quiere terminar de explicar lo que sospecha porque la explicación completa haría que el oyente entrara en pánico antes de tiempo. 5 minutos después, la entrada de la sala del jefe saltó por los aires. El detonante fue el mago del equipo. La explosión fue contenida, calculada para bloquear sin derrumbar todo el túnel, el tipo de trabajo que requería haber hecho algo similar antes. Las rocas sellaron la salida con la solidez de una decisión ya tomada. Hino corrió hacia la entrada y empujó con toda su fuerza. Las piedras no cedieron. Empujó más fuerte. Nada. Luego se giró y en la cara de Hino, en el momento exacto en que el pánico se transformaba en comprensión, Jingwoo vio el instante preciso en que el joven entendió lo que estaba ocurriendo. La estrategia era elegante en su brutalidad: despertar a la araña con el ruido de la explosión, dejar que se alimentara de los 2 desechables mientras hacía la digestión, extraer los cristales de maná tranquilamente una vez que el jefe volviera a dormir. Si la araña terminaba antes de lo esperado, simplemente la mataban y extraían lo que pudieran en el tiempo disponible. Y el equipo de Hino, esa espada y ese escudo que a ojo valían cientos de millones, era un bonus contingente. Jingwoo había llegado a esa conclusión 40 minutos antes. La araña abrió los ojos. Hino emitió un sonido que no era exactamente un grito y retrocedió hasta la pared. Todo su cuerpo estaba paralizado. Jingwoo sacó el colmillo venenoso de casaca del inventario. El arma apareció en su mano derecha con el peso familiar de algo ganado en combate. Hino lo agarró del brazo con las manos temblorosas, preguntando con la voz rota de quien está razonablemente convencido de que el hombre al que habla ha perdido el juicio, ¿qué iba a hacer exactamente? Jingwoo lo miró. Luego miró la araña. Luego le devolvió la pregunta, si no iba a ser él, ¿quería hacerlo Hino? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Jingwoo se soltó con suavidad y empezó a caminar hacia la araña. La verdadera cacería comenzaba ahora. No necesitaba escuchar la respuesta de Hino para saber lo que era. Las piernas del joven temblaban con la vibración involuntaria de quien ha visto algo que su cuerpo todavía no ha terminado de procesar, y Jingwoo se dio la vuelta hacia la araña antes de que el silencio se volviera incómodo para ambos. La araña se movía con la paciencia de un depredador que nunca ha necesitado apresurarse porque nada de lo que ha visto hasta ahora ha representado un riesgo real. Estudió la piel de la araña mientras se acercaban. Dura, quitinosa, el tipo de superficie que absorbería un golpe de espada con la misma indiferencia con que una roca absorbe la lluvia. Giró la daga en su mano, reposicionando el filo hacia abajo, concentrando la fuerza del agarre en la punta. Para atravesar algo así,
Necesitaba profundidad más que amplitud. La araña levantó las dos patas delanteras. Luego las bajó. El impacto contra el suelo dejó un agujero donde Jingwoo había estado una fracción de segundo antes. Los fragmentos de roca salieron disparados en todas direcciones. Jingwoo miró el cráter con los ojos brillando. Si eso me golpea, el dolor no sería lo único que vendría después. Las patas comenzaron a llover sobre él con una cadencia que, una vez que la percepción se activaba a plena capacidad, resultaba casi legible. Jingwoo se movía entre los impactos con la economía de alguien que no desperdicia energía en movimientos que no sirven para acercarse. Cada esquiva era también un paso hacia adelante. Los fragmentos de piedra volaban a su alrededor, el polvo llenaba el aire, y el suelo de la sala del jefe fue adquiriendo la topografía de un campo bombardeado. Detrás, pegado a la pared, Yo-Hino miraba con la boca abierta y los ojos imposiblemente abiertos. No podía encontrar palabras para lo que estaba viendo. El rango E que él había prometido proteger estaba esquivando los ataques de un jefe de mazmorra de rango C como si fueran obstáculos en un circuito que había memorizado. Sin movimientos innecesarios. Sin pánico. Con una fluidez que hacía que el monstruo pareciera lento en comparación. La conclusión llegó a la mente de Hino con la claridad de algo inevitable. Ese hombre era un rango falso. Un cazador que ocultaba deliberadamente su verdadero poder, clasificado por debajo de lo que realmente era. Y los rangos falsos, según todo lo que había escuchado, eran personas peligrosas que encontraban en las mazmorras el escenario perfecto para sus actividades. Hino miró las paredes buscando una salida que no existía. Las rocas del mago seguían bloqueando la única entrada. Lo único que podía hacer era quedarse donde estaba y esperar que los planes de ese hombre no lo incluyeran a él. Jingwoo llegó al rango de ataque y apuntó a los ojos. Luego la araña abrió las mandíbulas. Era algo que no había visto venir, y su instinto lo lanzó hacia un lateral antes de que su mente terminara de procesar la amenaza. El líquido que escupió la araña golpeó el suelo donde él había estado, y lo que siguió fue el sonido de la piedra disolviéndose. Jingwoo miró el charco ácido con una expresión que era igual partes respeto y cálculo. Demasiado cerca para saltar a la cabeza. Demasiado lejos para atacar. Y su nivel de fatiga subía con cada esquiva. El tiempo era el problema, y el problema se hacía más urgente con cada segundo. Velocidad. El pensamiento llegó como una respuesta a una pregunta que no había terminado de formular. Y entonces recordó lo que había olvidado por completo durante toda la pelea, porque nunca lo había necesitado antes. Tenía una habilidad activa. La activó. El efecto fue inmediato y desorientador. Era como si alguien hubiera empujado al mundo un paso hacia atrás mientras él se quedaba donde estaba. Los movimientos de la araña, que ya eran legibles con sus estadísticas de agilidad, se volvieron todavía más claros, todavía más anticipables. El ácido que la araña intentó escupir fue esquivado con una facilidad que habría resultado cómica en cualquier otro contexto. Jingwoo saltó. La daga se hundió en el primer ojo de la araña y el efecto especial del colmillo venenoso de Kasaka se aplicó al instante. La parálisis fue cancelada por la resistencia de la criatura, pero el sangrado se activó, y el 1% de vitalidad que la araña perdería cada segundo era una cuenta regresiva que ahora trabajaba a su favor. Jingwoo aterrizó, rebotó de inmediato, y volvió a subir hacia la cabeza antes de que el monstruo terminara de procesar lo que había ocurrido. Lo que siguió fue sistemático y sin misericordia. Ojo tras ojo. La daga encontraba sus objetivos con una precisión que la velocidad activada hacía posible, y cada impacto arrancaba a la araña un nuevo sonido de dolor que reverberaba contra las paredes cubiertas de cristales de maná. Cuando el cuerpo gigante de la araña cedió y se estrelló contra el suelo, el impacto fue suficiente para hacer temblar los muros de la caverna. 3 niveles de golpe. El sistema lo confirmó con su secuencia de pitidos familiares, pero eso podía esperar. La mazmorra había empezado a temblar. La araña guardaba sus secretos en el interior. Del cadáver del jefe extrajo un núcleo mágico que brillaba con la intensidad específica de los objetos valiosos. Fue entonces cuando Hino se acercó. El joven había cambiado completamente durante los últimos minutos. No era el mismo que había intentado presentarse con entusiasmo a la entrada de la mazmorra. Llamó a Jingwoo jefe en lugar de hermano mayor. Tomó los núcleos con cuidado y los colocó en su propia mochila. Sacó agua fría de un termo y se la ofreció. Jingwoo la tomó con la confusión de alguien que no ha esperado ser atendido. Cuando Jingwoo empezó a decirle que guardara silencio sobre lo que había visto, Hino lo interrumpió antes de que terminara la frase. Se lo llevaría a la tumba. Era su promesa al jefe. Las rocas que bloqueaban la entrada desaparecieron en un destello cuando el grupo de Wang regresó. Entraron con las herramientas de minería, listos para extraer los cristales de maná con la araña ya neutralizada por sus 2 piezas de carne desechable. Lo que encontraron en cambio fue el cuerpo de la araña en el suelo,
a Hino de pie con su espada, y a Jingwoo cubierto de sangre oscura mirándolos llegar. Los comentarios del grupo mientras procesaban la escena revelaban más de lo que probablemente pretendían. Si un rango de y un rango E habían podido con el jefe, quizás la araña no había sido tan impresionante como parecía. Wang Dong los miró y calculó en silencio. Con la araña muerta, la puerta se cerraría en menos de una hora. No había tiempo para minar los cristales de manera eficiente. El plan original estaba arruinado. Y con Hino vivo y claramente del lado de Jingwoo, la opción de chantaje requería un ajuste. Le ordenó a su mago que se encargara de Jingwoo. A Hino lo retendría como garantía. El hijo del presidente del grupo constructor Yoojin, cuyo patrimonio neto era de 10.000 millones de wons, era un activo demasiado valioso para desperdiciar. La flecha de luz cruzó la sala. El impacto lanzó a Jingwoo contra la pared con la fuerza de algo que Hok Yu-wan, el mago, había cargado con un tercio de todo su maná disponible. Las rocas se rompieron con el impacto. Fragmentos de piedra cayeron sobre el lugar donde había quedado sepultado. Hino gritó su nombre. Wang Dong lo detuvo con un grito y un recordatorio pragmático. Era mejor no prestar atención a los muertos. El grupo de Wang esperó. Las rocas se movieron. Jingwoo se incorporó. Su salud había caído a poco más de la mitad, 1360 de 2600. El golpe había sido real y serio, y no había margen para recibir otros sin consecuencias graves. El sistema mostraba los números con la misma objetividad de siempre, y los números le decían que no podía equivocarse ni una vez más. Sus ojos se habían enfriado de una manera que no tenía que ver con la temperatura de la sala. Caminó hacia el grupo. Las reacciones variaron entre el desconcierto, la burla y el miedo mal ocultado. Uno de los cazadores se puso detrás de él, rodeó su cuello con el brazo, y aplicó fuerza. Esperaba que el cuerpo de Jingwoo cediera. El cuerpo de Jingwoo no cedió. El cazador empujó más fuerte. La daga salió del inventario en la mano derecha de Jingwoo y el hombre cayó. El grupo reaccionó como reaccionan los grupos cuando uno de sus miembros cae de forma inesperada. Se lanzaron hacia él desde todos los ángulos, espadas y lanzas y una nueva flecha de luz cargándose en las manos del mago. Jingwoo no los esperó. Se movió hacia el mago primero, con la lógica táctica de quien sabe que el daño a distancia es el problema más urgente. La daga encontró el cuello de Hok Yu-wan antes de que la flecha terminara de cargarse, y el mago cayó con el hechizo a medio completar. Lo que siguió fue más rápido de lo que cualquier observador podría haber narrado con precisión. La agilidad convertía los movimientos del enemigo en algo cercano a la cámara lenta. Las espadas llegaban desde ángulos que podía leer con la misma claridad con que leía las patas de la araña. El colmillo venenoso de Kasaka aplicaba parálisis y sangrado en cada contacto, y los cazadores que habían pasado años confiando en sus rangos como garantía de supervivencia se descubrieron de repente incapaces de mover el cuerpo, perdiendo vitalidad por segundo, enfrentando algo que no tenían marcos de referencia para procesar. 6 caídas en lo que tardó la sala en llenarse de polvo y gritos. Quedó Wang Dong. El tanque cargó con toda su fuerza y su habilidad de fortalecimiento activa, convencido de que su defensa era impenetrable para una daga y que su masa era suficiente para derribar a cualquier cosa que se cruzara en su camino. La sala giró a su alrededor. Se encontró mirando el techo con el cuello y la espalda ardiendo en dolor, sin entender exactamente cómo había llegado al suelo. Jingwoo lo había arrojado. Un concurso de fuerza entre un tanque de rango C con fortalecimiento activo y un cazador de rango E, y el rango E había ganado. Intentó levantarse. No pudo. Comenzó a hablar. Le ofreció dinero, más de lo que Jingwoo podía imaginar. Luego invocó a un hermano, alguna conexión que haría que todo esto tuviera consecuencias. Jingwoo lo interrumpió enumerando, una vez con el túnel bloqueado, 2 veces pidiéndole a Hino que lo matara, 3 veces a través del mago. 3 intentos de quitarle la vida, sin contar el último. Dar y recibir. Era la religión más simple del mundo, la que había adoptado al salir del templo con un pie menos y la certeza de que la amabilidad sin condiciones era un lujo que no podía pagarse. Wang Dong no terminó la frase sobre su hermano. Jingwoo miró a su alrededor. El silencio que siguió al último cuerpo tenía un peso diferente al de otros silencios. Sus manos temblaban levemente, no de agotamiento sino del reconocimiento de lo que habían hecho. Y luego el sistema interrumpió sus pensamientos con un pitido. La misión de emergencia había concluido. La recompensa era considerable. Recuperación de estado, 10 puntos de estadística, y una habilidad nueva que el sistema llamaba sed de sangre. La leyó con atención. Coste de maná de 100 puntos, duración de 1 minuto, efecto de infligir miedo a múltiples objetivos reduciendo sus estadísticas a la mitad. 3 días después de la puerta de rango C, Jingwoo compró pollo asado y cerveza. Hina lo detectó por el olfato antes de abrir la puerta del apartamento. Era sábado y había llegado temprano,
y el aroma de la comida la alcanzó en el descansillo con la precisión de algo que sabía exactamente a quién estaba buscando. Jingwoo le hizo un gesto para que se sentara. Ella obedeció mientras preguntaba qué había pasado, si le había sucedido algo bueno. Jingwoo abrió su cerveza y bebió. Un pitido sonó en su cabeza. El sistema le notificó que había detectado una sustancia nociva y activó automáticamente un beneficio llamado desintoxicación. La cuenta regresiva llegó a 0 y el alcohol desapareció de su sistema antes de que pudiera sentir el menor efecto. Terminó la lata. Abrió otra. El mismo proceso, idéntico, sin variación. Jingwoo miró la lata vacía con la expresión de alguien que acaba de descubrir que ha perdido un pequeño placer que ni siquiera sabía que apreciaba, y luego pensó. Le dijo a Hina que había recordado algo y fue a su habitación. Abrió el buzón. Lo abrió. Al pie del texto, la pregunta de siempre. ¿Deseaba reclamar la recompensa? Respondió que sí. Inmunidad a todos los venenos. Se quedó quieto durante 3 segundos. Luego sacó la glándula venenosa de Kasaka del inventario. La había guardado semanas atrás con la nota mental de que era demasiado costosa en términos de estadísticas para usar en ese momento. Bebió el contenido de la bolsa. Era espeso y amargo con la intensidad específica de las sustancias que el cuerpo reconoce como peligrosas y señaliza de inmediato. El sistema detectó la sustancia nociva. Activó desintoxicación. Jingwoo convocó las estadísticas. Fuerza, 53. Sin cambio, y añadido a los atributos habituales, un elemento nuevo, reducción de daño físico del 20%, permanente. Las escamas de Kasaka, que habían aguantado la espada de Kim sin una marca, ahora formaban parte de lo que era. Levantó el puño en señal de triunfo con la misma discreción de siempre. Luego escuchó a Hina llamarlo desde la sala de estar. Alguien estaba preguntando por un tal Yoo Jingwoo. Jingwoo tomó el teléfono con la confusión de quien no conoce a ninguna persona con ese nombre, y la voz al otro lado se identificó como Yoo Hino. Por supuesto. Hino explicó que había conseguido el número a través de alguien en la asociación porque el móvil de Jingwoo no contestaba, como era natural dado que seguía sin teléfono. La explicación fue breve porque Jingwoo le indicó que fuera al punto, y el punto era que había algo importante que quería comentarle en persona, algo difícil de explicar por teléfono. Jingwoo inclinó la cabeza ante el auricular. Después de todo lo que había pasado en la mazmorra, ese muchacho todavía quería reunirse con él. Concedió una hora. Cafetería francesa cerca de su casa, esa tarde. La cafetería estaba llena con la densidad de un sábado por la tarde, y Hino ya estaba sentado cuando llegó Jingwoo. Jingwoo había expandido su percepción al entrar, verificando si había otros cazadores presentes. No había. No era una emboscada, aunque le costaba trabajo pensar en quién podría querer tenderle una por motivos que recordara con claridad. Se sentó. Hino se levantó para ofrecerle algo. Jingwoo declinó. Hino se sentó de nuevo con la cara ligeramente decepcionada de quien había preparado ese gesto y no pudo ejecutarlo. Jingwoo fue a preguntar de qué quería hablar. Hino lo miraba con la expresión que había desarrollado desde la mazmorra, una mezcla de admiración y ligero terror que había decidido procesar como admiración por conveniencia emocional. Jingwoo le indicó que era suficiente y le preguntó de qué quería hablar. Hino tomó aire. Llevaba un rato reuniendo el coraje para esto. Dijo que lo había pensado mucho. Que realmente lo había pensado mucho. Y que quería preguntarle algo. Jingwoo esperó. Hino terminó la frase. Quería crear un grupo de incursión privado. La respuesta de Jingwoo llegó antes de que el silencio tuviera tiempo de instalarse. No. Sin consideración, sin matices, sin margen para negociar. No.